Bienvenidos a Historia Encubierta. ¿Sabías que muchos de los hechos que creemos sobre la Edad Media son mitos? Desde cascos con cuernos hasta torturas diarias. Hoy exploraremos las verdades ocultas detrás de estos conceptos erróneos. Quédate hasta el final para descubrir cómo los castillos de cuentos de hadas no son tan medievales como pensabas. Suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte este video para no perderte más revelaciones históricas. Número 1. El mito de los cascos con cuernos. A menudo visualizamos a los vikingos con imponentes cascos adornados con cuernos, listos para el combate. Sin embargo, esta imagen es más una creación artística del siglo XIX que un hecho histórico. Los vikingos, guerreros pragmáticos que eran, nunca habrían utilizado cascos que ofrecieran puntos de agarre a sus enemigos. Esta representación fue popularizada principalmente por el diseñador Carl Emil Doppler para las óperas de Wagner, dando origen a una de las imágenes más persistentes pero inexactas de la historia medieval. Número 2. La supuesta omnipresencia de la tortura. Contrario a la imagen siniestra que las películas y libros a menudo proyectan, la tortura no era un método de corrección estándar en la Edad Media. Aunque ciertamente existían dispositivos de tortura, muchos de ellos fueron en realidad invenciones de periodos posteriores, presentados en museos y colecciones para añadir un tono más dramático a la era. La tortura era utilizada en casos excepcionales y muchas sociedades medievales preferían métodos de compensación o penas monetarias. Número 3. La brujería como fenómeno común. La caza de brujas y los juicios por brujería son comúnmente asociados con la Edad Media. Pero en realidad, estos eventos alcanzaron su pico durante la Edad Moderna. En el mundo medieval, las ideas sobre la brujería eran rudimentarias, y no fue hasta finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna que la obsesión por las brujas y la magia negra se intensificó significativamente. Número 4. El derecho de pernada como norma feudal. La creencia de que los señores feudales tenían el derecho de pasar la primera noche con las esposas de sus siervos es más leyenda que realidad. No hay evidencia sustancial de que esta práctica fuera común o aceptada en la sociedad medieval. Documentos y registros de la época indican que, si bien el abuso de poder no era desconocido, la prevalencia de esta práctica específica ha sido ampliamente exagerada y malinterpretada, especialmente en la literatura y cines posteriores. Número 5. El uso de cinturones de castidad para controlar a las mujeres. Otra ficción histórica es la supuesta utilización generalizada de cinturones de castidad para asegurar la fidelidad de las mujeres durante las largas ausencias de sus maridos. Este mito se sostiene con poco respaldo histórico. Los cinturones de castidad, tal como lo conocemos, son en su mayoría invenciones de épocas mucho más recientes, y no eran ni prácticos ni comunes en la Edad Media, debido a los riesgos de infección y las limitaciones técnicas de la época. Número 6. La creencia en una tierra plana. Es un error común pensar que durante la Edad Media prevalecía la creencia en una tierra plana. En realidad, los eruditos medievales conocían y enseñaban que la Tierra era esférica, basándose en el legado de filósofos griegos y romanos. Este conocimiento fue tan extendido que incluso se realizaron cálculos sobre las dimensiones del planeta, reflejando un entendimiento sofisticado y científico mucho antes de lo que comúnmente se cree. Número 7. Los juicios por brujería eran comunes. Aunque la caza de brujas es a menudo asociada con la Edad Media, en realidad, estos juicios se intensificaron en la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVI y XVII. Durante la Edad Media, las acusaciones de brujería no eran tan frecuentes ni sistemáticas como se cree. La verdadera obsesión por la brujería se desarrolló más tarde, con un contexto religioso y social mucho más estructurado para tales persecuciones. Número 8. La moda medieval era sencilla y monótona. Contrariamente a la idea de que la moda en la Edad Media era drab y utilitaria, la realidad es que había una diversidad de estilos y colores vibrantes. Los textiles eran un signo de estatus y riqueza, y el comercio de telas como la seda y el terciopelo estaba en auge. Además,
La moda medieval incluía accesorios complejos y variados, mostrando una rica cultura y adornos personales. Número 9. La Edad Media fue una era sin ciencia ni progreso. Este mito no podría estar más alejado de la realidad. La Edad Media fue un periodo de importante actividad científica y académica, con avances en múltiples campos como la matemática, la astronomía, la medicina y la ingeniería. Las universidades, que comenzaron a surgir en este periodo, fueron centros de pensamiento crítico y debate intelectual que desmentirían la supuesta oscuridad del medievo. Número 10. La gente medieval nunca viajaba. La idea de que las personas en la Edad Media vivían y morían sin salir de sus aldeas es simplemente falsa. A pesar de las dificultades de los viajes en aquellos tiempos, las personas se movilizaban con frecuencia por peregrinaciones, comercio y como parte de ejércitos. Estos viajes no solo eran comunes, sino que eran vitales para la economía y la cultura de la época, facilitando el intercambio de bienes, ideas y creencias religiosas. Número 11. Los castillos medievales siempre fueron estructuras antiguas. Es un error común pensar que todos los majestuosos castillos que pueblan el paisaje europeo fueron construidos durante la Edad Media. En realidad, muchos de ellos, como el icónico castillo de Neuschwanstein, en Alemania, datan de épocas mucho más recientes. Construido en el siglo XIX por el rey Luis II de Baviera, Neuschwanstein es un producto de la nostalgia y la idealización del estilo gótico medieval, diseñado no para defensa o guerra, sino como un escaparate romántico del renacimiento medieval en la imaginación moderna. Este castillo, ahora uno de los más fotografiados en el mundo, fue una fantasía arquitectónica destinada a evocar la grandeza y el esplendor de un pasado idealizado que nunca existió en la forma en que lo imaginamos. Número 12. Los europeos medievales eran todos blancos caucásicos. La visión de una Europa medieval homogéneamente blanca es una simplificación excesiva y errónea de la historia. En realidad, la Edad Media fue un periodo marcado por una notable diversidad étnica. Las ciudades comerciales medievales eran puntos de encuentro para gentes de todo el mundo conocido, incluidos africanos, asiáticos y otros grupos, quienes llegaban a Europa a través de las extensas redes comerciales que unían los continentes con el resto del mundo. Estas poblaciones diversas no solo estaban presentes, sino que a menudo jugaban roles cruciales en las cortes de reyes y nobles, ilustrando la complejidad y el entrelazamiento cultural de la época. No dejes que la historia se quede en el pasado. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para seguir desvelando los misterios de la Edad Media. Número 13. La Edad Media era un tiempo de barbarie y regresión cultural. Aunque a menudo se le denomina la Edad Oscura, este periodo histórico fue en realidad una era de significativo progreso cultural y artístico. La arquitectura gótica, con sus impresionantes catedrales y castillos, es solo un ejemplo de la creatividad y la innovación técnica de la época. Además, se desarrollaron sistemas legales más sofisticados, y la literatura en lenguas vernáculas comenzó a florecer, democratizando el acceso al conocimiento y a la cultura. Número 14. La Iglesia suprimía el conocimiento y la ciencia. Este mito sobre la Edad Media ignora el papel fundamental que la Iglesia jugó en la promoción del saber. Lejos de suprimir el conocimiento, muchas instituciones eclesiásticas fueron guardianas y promotoras de la ciencia y la educación. Monjes y clérigos, lejos de ser meros custodios de dogmas religiosos, eran a menudo eruditos que contribuían activamente al conocimiento científico y filosófico. Las universidades, muchas de ellas fundadas con el apoyo de la Iglesia, se convirtieron en centros de aprendizaje avanzado, donde se debatían y desarrollaban nuevas ideas. Número 15. La gente medieval creía que los niños eran simplemente pequeños adultos. Este concepto ha sido refutado por numerosas evidencias que demuestran un claro reconocimiento de la infancia como una etapa única y distinta del desarrollo humano. Los juguetes, la literatura infantil y la ropa diseñada específicamente para niños indica un entendimiento sofisticado de las necesidades y las características propias de esta etapa de la vida. Además, los registros locales de la época reconocían distintas responsabilidades y derechos para niños y adultos.
lo que refleja una comprensión de que los niños no deberían ser tratados de la misma manera que los adultos. Esperamos que este viaje a través de los mitos medievales haya sido revelador. Recuerda activar la campanita y comentar tus impresiones. Comparte este video y no te pierdas nuestros próximos descubrimientos.